Hola amigos de YouTube, espero que se la estén pasando muy bien, así como yo me la estoy pasando al hacer este video para ustedes XD. El día de hoy les voy a contar unas historias de terror y pues nada, ya saben que se pueden suscribir a mi canal y si les gustó el video denle like y si no les gustó, pues denle dislike XD. Bueno, comencemos. Vivía en una ciudad cosmopolitana un chico muy popular que lo tenía todo. A sus 13 años, ya contaba con una gran fama ganada por medio del deporte, siendo capitán de su equipo de fútbol. Era también muy afortunado, sin importar que no hiciera bien las cosas, todo le resultaba perfecto. Además era bien parecido, tenía toda su habitación repleta de fotografías de él mismo, para recordarse a diario lo lindo que era. Sin darse cuenta esto molestaba mucho a su hermano menor, de apenas 11 años, quien había acumulado en poco tiempo celos y resentimiento ante las constantes comparaciones que sus padres hacían del par de hermanos. Un día el pequeño ya no pudo soportar más la carga de aquella situación, esperó a su hermano mayor escondido en el armario de su habitación y cuando este entró, le dio un golpe con su bate de béisbol, para después torturarlo y matarlo. Lo había planeado ya muchas veces en su mente, así que fue casi como un acto natural, por el cual no sintió remordimiento alguno. Tanto era su gusto que mientras su hermano estaba ensangrentado y agonizante le sacó una foto, la cual con total descaro imprimió después para colocarla en su habitación como trofeo de su terrible acto. Ignorando la preocupación de sus padres porque su hijo favorito no apareció, simplemente se fue a dormir, viendo la foto de su hermano torturado colgando de la pared. A mitad de la noche es despertado por un susurro que dice: "Muerto soy más lindo". El pequeño saltó de la cama hasta el apagador y encendió la luz de inmediato. Veía incrédulo como la fotografía de su hermano lucía diferente, tenía los ojos rojos, y lo miraba muy furioso. Por donde sea que el hermanito se movía, los ojos de la fotografía lo seguían. El chiquillo algo asustado se fue al baño, se lavó la cara y cuando se vio al espejo, no era su reflejo el que veía, sino el de su hermano. Corrió hasta su habitación, donde la fotografía dejaba notar una sonrisa malévola. En ese preciso instante el chiquillo pareció poseído, con el mismo cuchillo con el que asesinó a su hermano, se rasgó el rostro, se sacó una foto, y después, se lo clavó en el pecho. Los padres habían perdido a sus dos hijos, pero misteriosamente, había en la pared una fotografía, en la cual estaban los dos juntos y se mostraban más lindos que nunca. Llevaron esa fotografía al salón principal donde ahora los dos hermanos observan a todos. Pareciera que sus ojos te siguen a donde vas. A principios del siglo XVI los habitantes de la capital de la Nueva España veían salir a este hombre misterioso del callejón de Illescas hasta llegar a las puertas del convento de San Francisco. Una vez ahí entraba muy decidido, se postraba de rodillas ante el altar, dando grandes y prolongados gemidos que escapaban de su pecho, gruesos goterones de llanto resbalaban por entre la rejilla de hierro de su casco, y en un tintinear de espadas y armadura, se inclinaba hasta besar el suelo 7 veces. Allí permanecía orando, gimiendo y pidiendo perdón. Después, se levantaba y continuaba su camino, hasta hallar otra iglesia en donde repetía las mismas acciones. Se decía que era un penitente que, arrepentido de sus graves culpas, andaba por cuantos altares le era permitido el tiempo, hasta llegar a la medianoche. Entonces se le veía alejarse para perderse por el rumbo del callejón de Illescas. Sin duda alguna se trataba de un caballero, a juzgar por la ropa que vestía, negra toga, de seda y paños, cubierto con una pesada armadura, portaba su espada y un puñal de misericordia, pues en un duelo jamás se remata al rival cuando ya agoniza, sino que con este puñal misericordioso se corta la vida de una vez. Así, año tras año y noche tras noche, se veía cruzar callejones y plazuelas, entrar al templo y sollozar a los pies del señor de Burgos, a este caballero misterioso a quien se llegó a conocer como el Armado. Tenía una sirvienta que solo salía para comprar lo indispensable para el alimento diario y para escuchar misa en la iglesia de la Concepción. Las gentes decían que se trataba de un conocido caballero que había sido malo en su juventud, violó damas, engañó a esposos, maltrató indios, en fin, que llevó una vida de la cual estaba arrepentido y purgaba sus culpas pidiendo perdón en capillas y conventos. Un día, cuando la sirvienta salió a comprar hogaza de pan y vino, descubrió que su amo pendía colgado de uno de los balcones de la casa magnífica, de piedra de cantera, con grandes balcones enrejados. Los alguaciles descolgaron el cuerpo del Armado y se vio a través del casco un rostro lloroso y triste todavía. Y cuentan que años después, algunas gentes que pasaban a deshoras de la noche podían ver al Armado, colgado de los cierros de aquella casona ya ruinosa, y quienes con valor se acercaban, escuchaban sus gemidos y veían que por entre la rejilla del casco, resbalaban lágrimas de pena.
No se supo el nombre y el pueblo bautizó ese callejón como el Callejón del Armado, en memoria de aquel suceso espeluznante. Cuando tenía la edad de 15 años, frente a mi casa vivía una pareja de matrimonio. Ellos peleaban casi todo el tiempo y el esposo golpeaba a su esposa constantemente. Pienso yo que por tales maltratos y golpes la señora estuvo recluida en el hospital por mucho tiempo. Como los doctores no pudieron hacer nada por ella, la mandaron para su casa a morir. Cuento con toda sinceridad que la señora estuvo agonizando solo 2 días, y el último día de vida me acuerdo como si fuera hoy. Se encontraba la casa llena de gente y yo, curiosa, al fin me senté en una hamaca que se encontraba en el balcón de mi casa, el cual daba de frente para la casa de la pareja. No pasó ni media hora en que yo me había sentado en esa hamaca, cuando la señora murió. Y no miento en testificar que en el momento en que la señora murió, no se encontraba nadie afuera, ya que era de noche y todos se encontraban dentro de la casa. La única que se encontraba afuera era yo, y en ese momento, mientras yo trataba de mirar para dentro de la casa, vi salir de la oscuridad un hombre sin rostro, vestido todo de negro, que se situó al frente de la casa mirando hacia la misma. En ese momento yo salté de la hamaca y me metí corriendo a mi casa para informárselo a mi familia. Lo curioso de todo esto es que al otro día la hija de la señora le comentó a mi mamá que una de las hermanas de la fallecida, al momento en que ésta murió, comenzó a gritar que sacaran del cuarto al hombre sin rostro vestido de negro que se encontraba al lado de la cama de su hermana. La locura es muy peligrosa y aún más si perdura más allá de esta vida. Es bien sabido que en los hospitales hay muchas historias de dolor, sufrimiento y muerte. Mientras se está tenido en una camilla, la vida depende de aquellas personas con batas blancas que toman todas las decisiones necesarias para el beneficio del paciente. Todo comenzó cuando Amalia, una de las enfermeras del Hospital General, perdió a su familia a causa de su trabajo, pensaba ella, pues pasaba la mayor parte del tiempo atendiendo a otras personas, y llegaba a casa demasiado cansada para dedicarle tiempo a su esposo e hijo. Tal suceso la llevó a creer que su vida sería distinta si no hubiera más enfermos que cuidar. En pocos días su mente se vio invadida de ideas que no tardó en realizar. Hambrienta de venganza contra todos aquellos que le hicieron perder a su tan apreciada familia, su trato hacia los pacientes cambió. Ellos estaban cada vez más enfermos, sin importar cuándo hicieran los doctores, la salud de los pacientes se deterioraba. Extrañamente, esto solo sucedía con los pacientes del 7º piso, donde Amalia trabajaba. Tras el extraño suceso, los doctores daban rondas más continuas, y en una de ellas la enfermera fue sorprendida suministrando un medicamento dañino a un paciente. El doctor trató de detenerla, pero ella se dio a la fuga. Su intento por escapar fue infructuoso, no encontró rápida salida, viéndose entonces rodeada por los demás miembros del hospital, que había sido alertados a gritos por el médico. Mientras la perseguía, no tuvo más opción que atrincherarse en el cuarto de limpieza. Desde fuera le invitaban a dialogar, ofreciéndole soluciones, pero ya que ninguna fue de su agrado, se cortó las venas. Cuando no obtuvieron más respuesta, tumbaron la puerta, solo para encontrarla tirada en medio de un charco de sangre muerta. Extrañamente, después de su muerte, los pacientes del 7º piso seguían falleciendo. Incluso un día un grito de horror retumbó en las paredes. Uno de los pacientes estaba pálido, tocándose la cabeza con desesperación, describiendo que una enfermera de uniforme ensangrentado había intentado matarlo. Los trabajadores del hospital quedaron petrificados al ver un rastro de sangre que dirigía hasta el cuarto de limpieza donde Amalia falleció. Las apariciones se dieron con más frecuencia. Muchas enfermeras y doctores la veían pasar, ir y venir de aquí para allá sin poder hacer nada más que sentir un terror profundo que les helaba la sangre. La única solución que se pudo encontrar fue clausurar el 7º piso. No hay manera de entrar en él, el elevador está programado para no detenerse, el número 7 ni siquiera aparece en el conteo, y las escaleras están selladas. Fue agregada una nueva construcción alterna para unir la planta 6 y 8 sin pasar por la 7ª. Una pequeña llamada Raquel salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar. Raquel, inmediatamente, decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó se encontró con la puerta abierta y el inmueble solo. Así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras.
Lo siguió y cuando creía que lo atraparía este se metió a un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla. Raquel no se sorprendió ni al ver que esa habitación parecía en perfecto estado cuando toda la casa lucía deteriorada. Acto seguido, se topó con la foto de la niña que le había pedido ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó, por lo que decidió salir corriendo sin el gato. Sin más ni más, la niña del bosque se apareció en la habitación, estaba ensangrentada y gritaba: "Ellos me mataron y lo harán contigo". Raquel salió huyendo, pero al día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella infanta. Dicen que aún sigue pidiendo que le devuelvan a su gato. Una pequeña llamada Raquel salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar. Raquel, inmediatamente, decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó se encontró con la puerta abierta y el inmueble solo. Así que decidió entrar y miró al gato ir por las escaleras. Lo siguió y cuando creía que lo atraparía este se metió a un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla. Raquel no se sorprendió ni al ver que esa habitación parecía en perfecto estado cuando toda la casa lucía deteriorada. Acto seguido, se topó con la foto de la niña que le había pedido ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó, por lo que decidió salir corriendo sin el gato. Sin más ni más, la niña del bosque se apareció en la habitación, estaba ensangrentada y gritaba: "Ellos me mataron y lo harán contigo". Raquel salió huyendo, pero al día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella infanta. Dicen que aún sigue pidiendo que le devuelvan a su gato. Era noche de Halloween y había que celebrar, así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era hora de los juegos. Siendo una fecha especial, uno de los adolescentes sacó una tabla de Ouija. En esa casa estaban Claire, April, Curtis, Dominic y Anouk, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego, cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero y todos eligieron a April, la chica más tímida, conservadora y miedosa del grupo. Ella, para probarse, aceptó y empezó la noche con de los espíritus, pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas, decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, April subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso escuchó un grito y vio cómo Curtis, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video en la casa de Curtis reveló todo. April mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio, pero siempre lo negó. La gente dice que no fue April, sino Ruth, quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. Rodrigo era un hombre joven y con la vida resuelta. A sus 27 años era millonario y vivía solo, porque sus padres murieron y lo dejaron bien acomodado. Era arrogante y prepotente y no trabajaba. Una noche de brujas iba por la calle cuando vio que con motivo de Halloween, había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer que decía era una bruja. Él no creía en brujas, pero decidió que era buen momento para comprobar que todo era una farsa. Cuando llegó se encontró en una carpa oscura donde unas velas alumbraban una mesa donde se encontraba una anciana que lo invitó a sentarse. A Rodrigo le pareció una mujer repugnante y cuando ella le preguntó, ¿qué es lo que quieres saber? Solo le contestó, vengo a ver cómo te equivocas.
La bruja respiró y le supo decir quién era él, pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y todos, sin importarle nada. Y sin decirle que nadie se burlaba de ella, por lo que al día siguiente viviría el Día de Muertos en carne propia. Rodrigo se marchó asustado y ni siquiera le pagó a la mujer aquella de nombre Mandrágora. Se resistía a creer en lo que le había dicho, pero no podía evitar sentir miedo, así que empezó a ingeniar una idea para no morir en esa noche de brujas. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría a la mujer estar equivocada. Ordenó a sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro, así que ordenó a todos marcharse y pidió al mayordomo amarrarlo a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado lo hizo. Llegada la noche y pensando en que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara, Rodrigo fue testigo de cómo del enchufe de la pared salían grandes chispas, había olvidado cortar la luz. Desesperado pedía ayuda, pero no podía desatarse, el fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. Dicen por ahí que el diablo se enteró que en la tierra había un hombre con el alma negra y decidió que era tiempo de conocerlo, así que se puso el traje de un humano y lo fue a encontrar. Para comprobar los rumores que giraban alrededor del hombre, el diablo se hizo pasar por su amigo hasta que le confesó su verdadera identidad y le dijo que se lo llevaría a pagar por sus pecados. Ante la sorpresa, Jack le pidió que como último deseo le concediera más tragos. Él aceptó. Llegó la hora de irse y había que pagar, pero ninguno de los dos tenía efectivo, así que Jack retó al diablo para convertirse en moneda y pagar lo que habían consumido. Lo hizo, pero Jack no pagó con él, lo puso en su bolsillo al lado de un crucifijo que cargaba y le advirtió que no lo sacaría a menos de que lo dejara de molestar por un año más. El tiempo pasó y Satanás regresó, pero Jack de nuevo le pidió su última voluntad: conseguir una manzana situada en lo alto de un árbol como última cena. Él aceptó y cuando subió al árbol, Jack talló en él una cruz y para dejarlo bajar, le pidió que no lo molestara por 10 años más. Lucifer cumplió, pero ese hombre murió esperándolo, y cuando llegó al cielo no lo dejaron entrar y su segunda opción era el infierno, pero ahí tampoco lo dejaban pasar por el trato que tenía con el dueño de esos lugares. Fue entonces cuando Satanás decidió sentenciarlo a deambular por el mundo con un nabo hueco de carbón ardiendo, como única luz para guiarlo. Dicen que de ahí nace la tradición de las calabazas como lámparas. Se trataba de Jack O'Lantern, dice la leyenda que confirma que en la noche de brujas anda por las calles pidiendo truco o trato. Todos sugieren que aceptes el trato, sin importar lo que sea, porque el truco sería aceptar una maldición. Dicen también que las calabazas con caras horrorosas se utilizaban para espantar a Jack y cualquier ente peligroso. Esta pintura representa a un niño triste, hecha por Bruno Amadio, es una copia que fue producida en masa y que repercutió mucho en los medios de comunicación. Un bombero dijo que la pintura había sido causa de muchos incendios en diversas casas. Según los informes, todo llegaba a ser destruido en los hogares, solo el marco permanecía intacto en todos los registros de incendio. El periódico The Sun acabó haciendo un reportaje señalando que el marco se encontraba maldito e incitaba a los incendios y, desde entonces, la mayoría de los cuadros fueron desechados. Tiempo después, la BBC investigó el caso de las pinturas y reveló que estaban cubiertas por un barniz repelente de fuego y por eso que los cuadros permanecían intactos durante los registros de incendio. Despierto de un profundo descanso, el timbre violento del teléfono me sustrae de un sueño que no recuerdo, este susto me hace enderezarme de mi posición, analizo la situación y me doy cuenta que estoy en mi cuarto, el teléfono sigue timbrando, observo el reloj despertador con manecillas fosforescentes, 2:39, al lado del reloj está el teléfono con su estridente escándalo, ¿quién puede llamar a tan altas horas de la madrugada? Observo el aparato telefónico mientras titubeo en alzar el auricular, lentamente poso mi mano sobre la superficie de este, y lo levanto con suavidad, el timbre escandaloso cesa, llevo con toda calma el auricular hacia mi oreja, puedo sentir su frío plástico tocar mi pabellón, permanecemos mudos tanto receptor como emisor, soy yo la que se anima a romper el incómodo silencio.
Hola. Recibo como respuesta una respiración pausada. Espero atenta a que mi saludo sea respondido de cualquier manera vocal posible. Y lo que escucho, hela mi sangre, es la voz de mi esposo muerto hace 2 semanas y media. Voy a subir las escaleras. Siento una presión sobre el pecho, empiezo a llorar mientras llevo mi mano a la boca para no sollozar desesperadamente. ¿Qué clase de broma macabra es esta? Estoy paralizada, no puedo hablar de la impresión. Ahora lo que suena es más aterrador aún. Los escalones de madera que dan a la primera planta empiezan a chirriar, pasos pesados y lentos comienzan a ascender hacia donde estoy. Mis dudas acerca de la identidad de mi difunto esposo se disipan al escucharlo de nuevo por el auricular. No temas, amada, ojos de luna. Desde aquí puedo oler tu dulce perfume de rosas. Es la voz de él, no hay duda de eso. Siempre me llamó de esa forma cariñosa y amo esa fragancia. Al parecer no había muerto, regresaba de no sé dónde, pero ¿acaso sabrá lo sucedió? Aún mantengo el teléfono apretándome fuertemente a la oreja. El temor no me hizo advertir de la presión que imprimía sobre mi oído. Creo que olvidaste arreglar los frenos del coche. De hecho, creo que nunca supe que estuvieran rotos. Era imposible esto. Intentaba decir algo, pero mis palabras estaban ahogadas en mi cogote. El sonido de las escaleras retorciéndose con el peso de sus pisadas me atormentaba. Escalón por escalón el sonido taladraba mis tímpanos. Mi corazón golpeaba con terribles mazazos mi pecho. ¿Sabes? No solo puedo oler tu perfume, también respiro tu miedo. Lo que venía subiendo, jugaba conmigo. Yo estaba pasmada y me sentía imposibilitada de colgar. Cuando finalmente escuché que los pasos sobre las escaleras cesaron, comprendí que estaba en mi piso. Imaginaba su figura, volteando hacia mi puerta. Lo que no podía vislumbrar era cómo lucía después de tan horrendo percance automovilístico. Sus pasos se acercaban a mi alcoba, el aire me faltaba, sentí en mi brazo izquierdo diminutas punzadas que subían hasta mi hombro, un entumecimiento envolvía mi extremidad. Sus pasos se acercaron hasta el umbral de la puerta, pude ver la grisácea sombra de sus pies entre la hendidura que se forma entre puerta y piso. El pomo de la puerta se movía con lentitud mientras mi garganta se destapaba con un alarido de muerte. Suelto el auricular del teléfono que cuelga del cable en movimiento pendular, mientras los goznes emiten sonidos sepulcrales con su tronar. Mi pecho sufre un dolor intenso, siento como si un puño apretara mi corazón, un sudor frío baña mi rostro mientras que los calambres de mi brazo izquierdo se intensifican. El mareo me hará desfallecer. Antes de caer de mi cama al suelo, puedo ver la figura que provocó un infarto fulminante. Un hombre robusto y de gran altura permanece de pie en la puerta, la piel de su cara está hecha jirones, cristales de vidrio aún penden de su maltratada piel, el hueso frontal de su cráneo está sumido, una sonrisa obscura escupe sangre sin la existencia de dientes que tape su salivar, sus ropas son harapos impregnados de olor a tierra húmeda, solo cuenta con el brazo derecho, del lado izquierdo, atisbaba prendas desgarradas en la ausencia de su extremidad. Muero de manera aterradora, me voy no sin antes escuchar las últimas palabras de mi espectral visita. ¿Disfrutaste del dinero por mi seguro de muerte, maldita perra? 12 amigas que hace ya más de 30 años decidieron emprender un viaje de larga distancia en coche y así disfrutar de unas merecidas vacaciones. El hecho es que las vacaciones de verano habían comenzado unos días antes y las 12 amigas organizaron su viaje para llegar a la casa de unos familiares al otro extremo del país. Todo parecía haberse embarcado de forma correcta, habían empacado las prendas necesarias para una estadía de 2 semanas, contaban también con víveres para el camino, como así también para la estadía. De esta forma comenzó el extenso viaje que acapararía aproximadamente unos 2000 kilómetros de ruta. El plan era simple, cada 200 kilómetros las amigas intercambiarían la posición de manejo de manera tal que una descanse unas horas y vuelva al volante. Las horas pasaban y todo parecía marchar de forma correcta, la noche había caído, las amigas habían recorrido aproximadamente unos 800 kilómetros, una distancia considerable teniendo en cuenta que se habían hecho diferentes paradas para conocer sitios, alimentarse y cargar combustible.
La medianoche había llegado, y las viajeras se encontraban realmente cansadas. De todas maneras se decidió continuar con el viaje para llegar lo más rápido posible. La siguiente escena fue realmente confusa. Las 12 amigas aparecieron de repente aparcadas a un costado de la ruta, cuando el día ya había llegado. Ninguna de las dos podía recordar exactamente lo sucedido durante esa noche. Lo cierto es que habían pasado aproximadamente 12 horas, y el automóvil se encontraba en la misma ubicación aunque aparcado. Las dos jóvenes quedaron atónitas ante el terrorífico y confuso hecho, preguntándose una a la otra sobre qué había sucedido. Lo cierto es que ninguna recordaba ni una pizca de aquella noche. Sus pertenencias no habían sido robadas, ni el combustible había sido consumido, lo cual alteró aún más la tranquilidad de estas amigas. Lo cierto es que el misterio nunca pudo ser resuelto, y las amigas continuaron con su viaje como si nada hubiera sucedido. ¿Se habrá tratado de una abducción alienígena? El misterio nunca pudo ser develado, a pesar de tantos años pasados. Aún recuerdo aquella historia. Llevaba mucho tiempo trabajando en aquel hospital. Probablemente ese extraño suceso cambió mi infeliz vida para siempre. Caminaba por los pasillos del hospital pensando en todas las personas que había atendido en la mañana y en la tarde. Me costó bastante acostumbrarme al sistema que utiliza este hospital con los pacientes, debido a que en el momento que los pacientes se internan, se les coloca una pulsera en la muñeca de diversos colores. Un ejemplo para que me puedan entender: el negro se utiliza cuando la persona acaba de fallecer. Un día salí bastante triste de mi turno, producto a que no le puede salvar la vida a uno de mis pacientes. Su enfermedad estaba bastante avanzada, ya nada se podía hacer. Entré en el elevador, triste por lo ya mencionado, y dentro del elevador había otra persona. Casualmente nos pusimos a conversar para romper el hielo mientras el elevador descendía. Cuando de repente se detiene en el 6º piso y abre sus puertas, vi a una mujer que estaba a punto de entrar. Entonces, apreté rápidamente el botón para que la puerta se cerrara y el elevador siguiera su curso. Muy sorprendida, la mujer que me acompañaba me regañó por lo que había hecho. No paraba de regañarme y avergonzarme. Para que dejara de regañarme le dije: aquella mujer murió mientras yo la operaba. ¿No te diste cuenta de la pulsera negra que traía en su muñeca? La mujer sonrió, levantó su brazo y me dijo: ¿una pulsera como esta? Recuerdo que el día anterior fue perfecto para mí. Me atrevería a decir que disfruté ese día como si fuera el último día de mi vida, o eso era lo que sentía. Fue el día perfecto, ya que era mi cumpleaños. Pude tener las cosas que más quería, compartir con la gente con más quiero. Fue perfecto. Yo diría que no hay palabras como para describir un día tan bueno. Me sentía como un perro con dos colas. Cuando oscureció me di cuenta que mi día perfecto se iría. Ese día disfruté como nunca. Cuando llegó la hora de que todos se fueran veía como mi día se iba con ellos. Es que en serio fue un día alucinante. Recuerdo que me fui a mi habitación con una mitad de pizza como para seguir yo celebrando. Pensé en todos mis cumpleaños anteriores y también pensé por qué este era tan importante, mejor dicho, por qué ellos me lo hicieron tan importante. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, no quería pensar que tramaban algo. Celebré como si fuera mi último día de vida. Ya acabada mi pizza, mi madre me lleva una taza de té que según ella era para que pudiera dormir bien, porque cuando comía y bebía demasiado después me cuesta dormir. Me lo tomé y no supe ni de mi alma. Estando dormido no sé si lo que viví fue real o solo un sueño. A veces cuesta que las cosas perfectas sean reales, pero yo sé que lo que viví fue real, de eso no hay duda en lo absoluto. Cuando traté de despertar, algo o alguien me volvió a dar algo para que siguiera durmiendo. Hay veces que los sueños parecen tan reales que no sé qué pensar. Estuve todo el tiempo teniendo un bonito sueño al parecer, porque sentía que había dormido demasiado, cuando lo que sonaba como el sonido cuando uno golpea una puerta era en realidad martillazos que me despertaron por completo. Después de eso, solo pude escuchar el sonido apagado de la tierra cayendo sobre mi ataúd y tapando mis gritos. Faltaba poco para amanecer. Carlos conducía a toda velocidad por las calles vacías, tratando de llegar antes de que sus padres se dieran cuenta de que había estado fuera toda la noche, así que no respetaba luces o señales de alto de ningún tipo. A pocas calles de su casa, una chica cruzó la calle con la misma prisa, y el joven ni siquiera hizo esfuerzo por detenerse. El cuerpo voló sobre el coche, después del golpe, y rodó hasta unos arbustos cercanos. La mayor reacción de Carlos fue mirar por el retrovisor.
Al llegar a casa, con prisa, analizaba cada rincón del auto. A pesar del fuerte golpe no hubo abolladuras, así que solo se esmeró en desaparecer las manchas de sangre que pudo ver. La mañana llegó pronto y lo encontraron aún limpiando el auto, pero se quitó la presión de encima simplemente diciendo que había limpiado el auto para que se lo prestaran de nuevo. Y se fue a dormir. Por la tarde, su padre le puso las llaves sobre la mesa y le dijo: no sé qué hiciste con el auto, hijo, pero si quieres que te lo preste de nuevo, la limpieza incluye interiores, haciendo un guiño de complicidad. Carlos fue entonces a limpiar el auto, que despedía un horrible olor desde adentro. Los asientos tenían encima tierra y hojas, pero parecía que entre más limpiaba, más hojas se encontraba, hasta formarse un montón tan grande que la aspiradora no podía lidiar. Entonces el chico las arrojaba fuera con sus propias manos, envolviéndose sin darse cuenta entre aquel mundo de hojas. De pronto sintió algo duro en medio de toda aquella basura, y una mano sujetó fuertemente su brazo, mientras de entre las hojas se levantaba un cuerpo maltratado de la chica que atropelló, y ésta le decía: tú acabaste con mi vida, tarde o temprano te devolveré el favor. Joaquín, despierta, viejo. Despierta. Joaquín abría lentamente sus ojos, los despegaba después de horas de sueño. El fuerte frío de la madrugada lo despertaba y asimilaba el rostro que tenía justo enfrente de él. Era su mujer, con un rostro más pálido que de costumbre. Esta lo miraba directamente. La obscuridad no le dejaba ver con claridad sus facciones, solo la luz de la calle que se introducía por la ventana le permitía advertir que era su esposa. Viejo, oigo ruidos abajo, ve a ver, Joaquín, que te despiertes. De mala gana el hombre se levantaba lentamente, gruñía palabras inentendibles y a tientas buscaba en la obscuridad los pantalones que había tirado sobre la caminadora antes de dormir. Sentía por encima de sus piernas la fresca tela de su prenda mientras se los ponía. Siempre su mujer actuaba como paranoica con cualquier ruido. Esta es una más de esas, pensaba Joaquín con desagrado. Te juro, viejo, que esta será la última vez que te molesto, pero ve a ver. Se oyó un trancazo en la cocina y como si se rompiera una taza. Joaquín asentía. Desde que su esposa se accidentó viajando en un taxi, sufría constantes desmayos, sus nervios se habían vuelto más crispantes, tenía ya más de una semana sin sufrir desvanecimientos, pero su histeria había ido en aumento. Siempre en las noches se despertaba agitadamente y su marido era el que tenía que interrumpir su descanso para tranquilizarla. Joaquín salía de la alcoba con rumbo a la cocina. Su mujer le decía desde la cama: Dios te bendiga, viejo, te amo. En una ciudad como las hay muchas otras en el mundo, bulliciosas, desesperantes, donde la gente se mueve deprisa, y muchos han olvidado ser amables, se mueven millones de personas a diario, algunas con buena cara, otras con las peores. Hay quien da los buenos días, y a quien el día le pesa y se desquita con los demás. En medio de toda esa multitud se movía alegremente Susana, iba rumbo a la escuela, bailando al ritmo de una canción que escuchaba en su iPod, esperaba en una esquina el turno de cruzar la calle. El semáforo se puso en verde para los peatones, pero un imprudente que venía a muy alta velocidad quiso ganar la luz roja y se cruzó a lo salvaje, pasó por encima de un charco de agua y mojó a todas las personas que estaban a punto de cruzar. Susana, muy molesta, le gritó: idiota. Quizá te estrelles para que aprendas. A su lado izquierdo un hombre muy bien vestido le ofrecía un pañuelo para que se limpiara el rostro y al mismo tiempo le dijo: no deberías tener tan malos deseos, nunca se sabe quién puede atender a ellos. La chica molesta respondió con una expresión de desaprobación en su cara: es lo que pienso, gente como esa no hace mucha falta en el mundo y desgraciadamente sobran. Después de un minuto de silencio, Susana agradece al hombre por prestarle el pañuelo y cuando intenta devolverlo, él le pide lo conserve como un recuerdo y se aleja por el rumbo contrario. Un par de calles más adelante, el tráfico está detenido, mucha gente reunida en un círculo hace murmuraciones. Susana se acerca y mira con horror que es el mismo auto deportivo blanco que la mojó, estaba metido debajo de un camión. El hombre de traje vestía ahora una bata blanca y viendo hacia adentro del vehículo decía: pobre, era apenas un niño, y volteando su rostro hacia donde estaba Susana, le enviaba un saludo con la mano mientras sonreía. La chica corrió sin parar hasta llegar a la escuela, se metió en el baño y se lavó la cara para quitarse las lágrimas. Cuando alzó su mirada, el chico del auto le apareció en el espejo todo ensangrentado. Justo detrás de él, estaba el hombre de traje, que lo tomó por los hombros. En una sonrisa de complicidad, le guiñó el ojo a la chica y le dijo: pide, y te será concedido, sobre todo porque ahora tienes algo que es mío.
Justo al terminar de decir estas palabras el hombre se dio la vuelta, llevando al joven a rastras. La chica tirada en el suelo, llorando desconsoladamente, vio con horror que el hombre no llevaba zapatos, lo que hacía ruido contra el suelo, eran un par de pezuñas, que lentamente fueron desapareciendo. A causa de una vida de excesos, Jimena tuvo una hija, a la cual no quería, pero su madre la obligó a hacerse cargo de su pequeña, lo cual no fue lo mejor. Jimena descuidaba mucho a la criatura para seguir su vida de calle, la dejaba abandonada en casa hasta que la abuela llegaba para atenderla. A pesar de los esfuerzos de la anciana, la pequeña Ana sufrió demasiado, y a sus 8 años tomó la responsabilidad de ser madre de su propia hermana, pues Jimena se embarazó de nuevo, abandonando también a la nueva criatura. La abuela ya era muy anciana, por lo que toda la responsabilidad caía directamente en Ana. Jimena no tenía consideración alguna, llegaba todas las noches casi inconsciente, acompañada de algún extraño, y encerraba bajo llave a las 3, no por protegerlas, sino para evitar que la molestaran. Una de tantas noches, llegó con más de un hombre, estaban como ella demasiado bebidos, tiraban el alcohol por todas partes y dejaban cigarrillos encendidos en cualquier lugar, hasta que cayeron dormidos. No tardó mucho en ocurrir una desgracia, la alfombra se incendió, y la mujer solo pensó en su vida, salió corriendo sin acordarse de su familia a quienes ella misma había encerrado. Las 3 murieron calcinadas, y sin tener un lugar a donde ir, Jimena regresó a vivir en aquel lugar casi en ruinas. Por las noches, se escuchaban cansados pasos que recorrían toda la casa, y misteriosamente amanecía con marcas de cigarro por todo su cuerpo sin poder recordar nada. La mujer en su estado de ebriedad constante no se daba cuenta, pero los vecinos sí alcanzaron a notar que cada noche, mientras ella dormía, 3 oscuras siluetas recreaban con ella las torturas que realizaba con sus propias hijas cuando ellas vivían. José era un chico muy animado y amigable, a pesar de nunca haber conocido a sus padres, ya que habían desaparecido desde que él era apenas un bebé. Él vive con su adorable tía Ana, quien lo quiere mucho y siempre cuida de él. José es fanático de las películas y cuentos de terror, dice que no sabe por qué, pero le gusta mucho sentir esa sensación de miedo, de expectativa de no saber que se va a aparecer de repente y lo hará saltar de su puesto. Su leyenda favorita es una muy conocida por sus amigos y las personas del pueblo, sobre demonios que solo buscan el alma de las personas, pero estos eran conocidos por ser grandes mentirosos y engañadores, tanto que podrías conocer a algunos sin darte cuenta de lo que es, pero una vez que se revelan o los descubres, desapareces para siempre. José tenía su grupo de amigos, chicos adolescentes muy divertidos, entre ellos estaba su mejor amiga y la chica de sus sueños. Clarisa, una chica dulce y graciosa que siempre tenía una sonrisa para regalar. Ella era huérfana, y realmente nadie sabía dónde o quién vivía, todos por supuesto fans del terror, y a veces se reunían en la casa de alguno de ellos para contar historias o simplemente pasarla bien. Una vez, decidieron ir a la casa de Miguel a pasar el fin de semana ya que sus padres estaban de viaje, llevaron lo necesario para tener una noche especial. Estaban Miguel, Adrián y José. Clarisa iba a llegar algo retrasada. Estando ya reunidos decidieron hablar de su leyenda favorita. Mientras esperaban por Clarisa, estaban en la habitación de arriba sentados formando un círculo. Cuando Miguel empieza a contar una historia, se escucha un ruido en la sala. José interrumpe a Miguel para bajar a ver, tal vez es Clarisa que ya llegó, pero Miguel le dice: quédate aquí con Adrián, yo bajo y le abro. José y Adrián notan que Miguel demora mucho en regresar y Adrián decide bajar a ver. José escucha el grito desgarrador de Adrián y corre por las escaleras a ver qué sucede, solo para ver cómo su amigo Miguel estaba muerto, pero no era normal, su rostro estaba demacrado como si le hubieran extraído la vida, el alma, y no solo eso, su cuello estaba retorcido, haciendo que su espalda pareciera su pecho. Adrián estaba temblando y le dice a José que esto solo podía ser que algo sobrenatural sucedía. En eso tocan la puerta de la casa de manera desesperada. José con miedo decide abrir y era Clarisa, que estaba agitada y asustada como si la persiguieran. Al ver lo que pasó con Miguel, los 3 amigos juran no volver a contar historias, y tratan de salir de la casa en busca de ayuda, solo para ver que las puertas no abren. Escuchan un ruido arriba en la habitación, como si algo se arrastrara y luego
golpeara el piso, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Deciden subir. Clarisa entra primero y cae al suelo al ver que sus nombres estaban escritos por todas las paredes y techo, con un mensaje que decía: sus almas serán mías. Los tres sintieron un frío en sus espaldas, y sentían que no estaban solos. De repente Adrián es elevado por los aires por una fuerza invisible. Clarisa y José solo pueden ver cómo la cabeza de Adrián gira 180 grados, mientras gritaba, y luego es estrellado contra la pared. En la confusión, José y Clarisa se separan. José logra esconderse en el armario de la otra habitación, mientras escucha llorar a Clarisa, tal vez escondida en el vano. Luego de un largo silencio, José sigue escondido pero preocupado por Clarisa, piensa en salir a buscarla, pero escucha unos pasos que se acercan a la habitación donde él está. Son pasos lentos pero firmes. ¿Podría ser Clarisa? Los pasos se detienen en la puerta. José, estando en el armario, solo podía ver por entre los pequeños espacios que le daba la puerta del armario hecha de madera. En eso, la puerta de la habitación es arrancada con violencia y disparada dentro. José queda petrificado, sabía que no podía ser Clarisa y que él era el próximo, pero en esta ocasión pudo ver por fin lo que había asesinado a sus amigos. Entra una mujer caminando en 4 patas como si gateara, muy lentamente, sin un cabello largo y blanco que le tapaba el rostro a esa distancia. Tenía una piel gris y arrugada, y jadeaba como un animal. José sintió eso que le gustaba mucho sentir, la sensación de miedo y de no saber qué podría pasar, solo que esta vez, no le gustaba. La mujer se dirige en su caminar hacia la puerta del armario, como si ya supiera que José está allí. José, con lágrimas en sus ojos y con un terror indescriptible, logra ver el rostro de ese ser. Era Clarisa, sí, ella, quien todo este tiempo le había mentido y engañado a él y a sus amigos, solo que su rostro no era como siempre. Ahora tenía ojos negros y vacíos como si no hubiera nada, y con una sonrisa maléfica, abrió la puerta del armario. José comprendió lo que sucedió a sus padres, a sus amigos y lo que le iba a pasar a él. Al día siguiente, su tía Ana, y los padres de los demás lloraban desconsolados, al ver la casa destruida por dentro pero sin rastros de ninguno de los chicos.